Damos continuidad entonces a la siguiente ponencia, la cual se denomina Retos del liderazgo femenino, capas del techo de cristal en la Corte Constitucional Colombiana, a cargo de la PhD Marta Padilla Santa María de Colombia. Ella es abogada de la Universidad Libre de Bogotá, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, Venezuela, con investigación doctoral sobre políticas públicas y derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Colombia, magíster en gerencia de recursos humanos con investigación en liderazgo femenino en las instituciones públicas binacionales, especialista en derechos humanos de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina, diplomado en formador de formadores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, docencia universitaria en la Universidad Santander UDES, proceso de paz y postconflicto en Colombia, Paz Acción, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Género y Equidad, impartido por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Docente invitada para dictar seminarios de investigación 1 y 2 en la Maestría de Gestión Pública y Gobierno de la Universidad de Santander UDES. Docente de medio tiempo en las cátedras de Derecho Penal y Derechos Humanos en la Universidad Popular del Santander, entre otras. Damos entonces paso a la postdoctora Marta Padilla Santa María. Muy buenos días a todos los participantes en este tercer encuentro internacional de investigadores propiciado por la Red LACIR. Para mí es un enorme placer hacer parte de este grupo de personas que me han precedido. Y bueno, en esta oportunidad estoy con ustedes para hablar acerca del liderazgo femenino, un tema que es bastante apasionante, muy actual y además preocupante por las cifras que hemos encontrado. A partir de este momento voy a compartir pantalla. Quisiera que por favor, Lady, me informe si está debidamente porque la anterior vez me quedó minimizada. Perfecto. Quiero saber si se ve perfectamente la pantalla, Lady. En este momento estamos visualizando la pantalla. ¿Sí? Sí, ¿Pero perfecto. está en pantalla completa o está...? Está en pantalla completa. Ok, bueno, a partir de este momento creo que empiezan mis minutos, ¿no, ladies? Bueno, Sí, entonces, perfecto. como les decía anteriormente, el tema que vamos a abordar son los retos del liderazgo femenino y a partir de allí vamos a estudiar, a traer una información, un estudio que llevó a cabo la USAID en la Corte Constitucional Colombiana en el año 2019. Debo decirles que pues el objetivo es analizar esos retos de liderazgo estudiando de manera específica el techo de cristal en la Corte Constitucional Colombiana. De manera inicial tengo que decirles que esta fue una investigación que llevamos a cabo en la tesis de maestría de recursos humanos, en donde ampliamente investigamos el liderazgo femenino desde todas sus dimensiones, pero por efectos de tiempo y para este evento académico hemos decidido trabajar una de esas dimensiones como son los retos del liderazgo femenino. En este orden de ideas, pues debo decirles que todos estos cambios sociales, pues que se han presentado a nivel del siglo XX y todo lo que va corrido del siglo XXI, un poco han estado marcados por todo ese reconocimiento de estos derechos que tienen las mujeres, tanto a nivel político, tanto nivel social, académico, y es importante que nosotros tengamos en cuenta que a pesar de estos logros que la mujer ha tenido y que han sido luchas, grandes luchas, como por ejemplo lograr ese reconocimiento de que la mujer pudiera votar en el año 1952 en Colombia, y todo ese ascenso que ha tenido la mujer en el ámbito educativo, en el ámbito, esa inserción vertiginosa de la mujer en el ámbito laboral, no es menos cierto que aún siguen persistiendo todas estas diferencias en relación con los hombres que se encuentran en igualdad de condiciones. Si traemos el ejemplo de la Corte Constitucional Colombiana, de esos 39 magistrados que han pasado por la Corte Constitucional o que se encuentran actualmente, solo 5 mujeres han estado ocupando este cargo de magistrados. Y es importante que tengamos en cuenta que en la actualidad solo hay 3 mujeres. Llama profundamente la atención que fue solo 9 años después de que la Corte Constitucional entrara en funcionamiento, es decir, a partir de esa Constitución de 1991,
que el Estado colombiano, a través de sus dirigentes, el Senado de la República, el presidente de la República, tuvieron en cuenta a la mujer. Es decir, a pesar de que la Constitución había promulgado una serie de derechos, de igualdades entre las mujeres en relación con los hombres, solo 9 años después, nosotros los colombianos, en cabeza de nuestras autoridades y nuestros representantes, consideramos que la mujer podría ocupar un cargo en la magistratura. Así las cosas, dentro de los antecedentes teóricos que nosotros hemos tenido en cuenta, bueno, ya les decía inicialmente que estaba la tesis de maestría, en donde trabajamos, correlacionamos dos variables, como es el liderazgo femenino y el estrés en instituciones públicas. También tuvimos en cuenta a Bradich y Portillo, 2001, López 2005 y el informe de la USAID 2020, que nos vamos a referir en el curso de esta ponencia. En relación con la metodología, debemos decirle que el enfoque, según el enfoque, fue catalogado como cualitativo por cuanto lo que hicimos fue recopilar datos sin hacer medición numérica. Por su propósito, la investigación fue catalogada como básica por cuanto estos objetivos un poco lo que nos llevan es a conocer desde ese punto de vista teórico todo el fenómeno que estamos analizando como es el liderazgo femenino. Y es por ello que de acuerdo al nivel pues fue catalogado como descriptiva y de acuerdo a sus fuentes como documental, de revisión bibliográfica e interpretativa. ¿Qué encontramos? Encontramos que en el año 2002 Henry llevó a cabo un estudio que fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos y este autor mostró que existían grandes diferencias entre el hombre y la mujer y que de hecho las mujeres se encontraban en esa situación de discriminación en casi todos los aspectos analizados. Si nos centramos en uno de los aspectos que son los salarios, había una gran diferencia toda vez que en el ámbito industrial de 39 empresas, en 27 la remuneración de la mujer estaba entre un 50 y un 20% menos que la de los hombres. Igual manera, en relación con esas posiciones gerenciales, los logros estaban muy acotados. Asimismo, en este estudio se encontró esa limitada participación de la mujer a nivel político. Entonces, en el año 1999, se pudo detectar por parte de esta investigación que solo 9 mujeres eran jefas de Estado y 8% eran ministras. Llama la atención que Suecia era el único país para la época en donde había una mayoría de ministras con un 55%, lo cual representaba también el 11% en los parlamentos del mundo y solamente en los países nórdicos, en Holanda, había más o menos una paridad. Estos datos son del año 1999, pero acá lo preocupante, como les decía al inicio de esta charla, es que estamos en el año 2019 y la ONU en su reunión en Nueva York, en la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer, presidida por María Fernanda Espinosa, quien es la presidenta, trae estos datos indicando que el 90% de los jefes de Estado y de gobierno del mundo son hombres, igual que el 76% de los parlamentos. Indica que, si bien es cierto, pues ha habido un ascenso muy pequeño de las mujeres en el ámbito de la política y que en el estudio que llevó a cabo la ONU se tenía planificado en el año 2015 que en 30 años lograríamos esa equidad, esa paridad en la participación política. Lo cierto es que las mediciones que hizo la ONU proyecta que solamente en 107 años podremos estar en igualdad de condiciones ocupando cargos las mujeres, a pesar de que estemos igual de capacitadas y que tengamos las mismas competencias que los hombres. Así las cosas, lo que indica María Fernanda Espinosa es que la mayoría de los países no han sido gobernados nunca por mujeres y que esto pasa en todo el mundo. Es por ello que de manera enfática María Fernanda Espinosa llama la atención a los estados para que operativicen esas políticas de igualdad, pero no desde los discursos, sino de manera práctica. Vamos a mirar entonces cuál ha sido ese avance de la mujer a nivel Colombia. Bueno, ya le decía que a partir del año 1991, Colombia adoptó algunas políticas para disminuir todas estas diferencias entre los hombres y las mujeres, y fue a partir de allí que se empiezan a tener en cuenta y a promulgar algunos instrumentos jurídicos, como el Acuerdo 4558, en donde un poco lo que buscaba era propiciar esa inclusión de la mujer en la administración de justicia.
Pero lo cierto es que, según datos de la USAID, los altos cargos del Estado colombiano, como la dirección de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, pues están en cabeza de hombres, a excepción de la ministra de Justicia. Este fue un informe que fue sacado antes de que la doctora Margarita Cabello, que pareciera que es la única mujer que cumple con los requisitos en el Estado colombiano para tener cargo de Procuraduría, cargo de ministra, no se había registrado ese dato. En dicho informe, pues, se refiere que el 33% de los cargos de mayor responsabilidad de la rama judicial son desempeñadas por las mujeres. Y esto, según esta investigación de la USAID, se debe un poco a esa ley estatutaria, la 581 del año 2000, que es la ley de cuotas. Todas, a pesar de esos logros que nosotros hemos visto, lo que dice la USAID es que aún siguen persistiendo situaciones de discriminación, y a esto es lo que le llaman los autores el techo de cristal. Y cuando hablamos del techo de cristal, es importante que nosotros tengamos claro que es un término que surge para los años de 1980 y que en inglés significa glass ceiling. ¿Y qué significa glass ceiling? Es un poco una metáfora a las barreras invisibles que impiden que muchas mujeres con elevada cualificación y capacidad personal puedan acceder a esos cargos de dirección en igualdad de condiciones que los hombres. Así, las cosas, estas barreras impiden que las mujeres tengan ese desarrollo profesional, pero es importante que también tengamos en cuenta que, si bien es cierto, no permiten que las mujeres lleguen a los cargos de dirección, no es menos cierto que también las organizaciones se privan de aprovechar al máximo este potencial que ofrecen estas mujeres que están capacitadas. De esta forma, este fenómeno del techo de cristal ha sido tema de análisis por parte de las ciencias sociales, y estas ciencias sociales han coincidido en que efectivamente existen unos elementos tanto externos como internos que inciden en que se den estas capas del techo de cristal. Hay una autora que es Bradish Portillo, y ella dice que no todas las barreras que tienen las mujeres para acceder a los cargos son barreras externas. Ella se refiere, y yo me adhiero totalmente a Bradish Portillo, que hay mujeres que no están dispuestas a sacrificar ese compromiso que tiene para ocupar un cargo de dirección en igualdad, porque ya sabemos que si vamos a ocupar un cargo de dirección, pues también tenemos que tener el precio semejante, pagar el precio semejante. ¿Y cuál es ese precio? Por ejemplo, estar antes de las 8 de la mañana en la empresa o en el trabajo, permanecer hasta las 22 horas trabajando, estar trabajando un fin de semana, programar un desayuno de trabajo, irse de viaje de un momento a otro. Estas autoras señalan que estos factores detienen a las mujeres para ese desarrollo profesional, y vamos a mirar cuáles son esas barreras que tienen las mujeres para no acceder a estos cargos de dirección. Encontramos que existen los estereotipos de género, la falta de igualdad en los salarios, la falta de autoridad, la discriminación y esa sensación de aislamiento. Por razones de tiempo nos referiremos a algunos de ellos. Y cuando hablamos entonces de los estereotipos, tendremos que decir que son solamente simplificaciones, son esas ideas preestablecidas que socialmente se gestan y que se generalizan, ascribiéndose a las personas por el mero hecho de pertenecer a uno de los sexos. Y el fin último de estos estereotipos, debemos tener claro, es exagerar esas diferencias para un poco legitimar y justificar esa distribución de roles en la sociedad. Es por ello que en este informe que hemos referido de la USAID 2020, que se llevó a cabo en la Corte Constitucional colombiana, se pudo concluir que las mujeres eran conscientes, las mujeres encuestadas que pertenecen a la Corte Constitucional, eran conscientes de que esas barreras que ellas tenían para ascender y mantenerse en los cargos. Y aquí pues traemos un dato bastante alarmante, porque el 40% de estas mujeres, de ellos dicen que las líderes sufren más que los hombres en el ejercicio de liderazgo, y que aquí cuando hay crisis en sus equipos de trabajo, ellas son las que llevan la peor parte. Recordemos nosotros, si nosotros nos acordamos un poco de María Consuelo Araujo, quien era ministra, y también nos acordamos de este ministro Cosio, que era de Antioquia. Recordemos que este ministro estaba implicado en graves situaciones de vínculos con
paramilitares, y María Consuelo Araujo era simplemente hermana de Álvaro Araujo Castro. Y miremos cómo María Consuelo tuvo que cargar con ese lastre de que su hermano estuviese investigado. En cambio, la otra persona de sexo masculino permaneció en el poder mucho tiempo porque eso no le afectaba. Miremos también entonces que la USAID nos dice que ellas perciben más el costo de llevar consigo un alto cargo. Asimismo, el 41% de estas mujeres encuestadas consideró que a diferencia de los hombres, las mujeres tienen más probabilidad de salir lastimadas cuando toman grandes riesgos. Vemos entonces otra de las características o de las capas del techo de cristal o de las barreras que no permiten que las mujeres puedan ascender a los cargos de dirección. Encontramos la falta de igualdad del salario y la discriminación. En relación con la falta de igualdad de salario, se dice por parte de los autores investigados que todavía persisten estas diferencias, y bueno, Cavagnola nos trae un dato de que en Latinoamérica el 54% de las mujeres están en diferencia salarial en relación con los hombres. Asimismo, en relación con la discriminación, se tiene que los actos discriminatorios son todas esas distinciones, son todas exclusiones, por todas las razones que ya conocemos y que nos permiten que las mujeres seamos anuladas, y que incluso ayudan a que nosotros no tengamos esa igualdad de oportunidades cuando vamos a tener un empleo o una ocupación. La USAID refiere que la posición dominante de los hombres en el ámbito laboral ha llevado a que las mujeres se concentren en aquellas labores que sean más inestables, que sean menos reconocidas y que sean menos pagadas económicamente. Vemos un claro ejemplo de discriminación y bueno, le sucedió a Kamala Harris. Todos ya sabemos quién es Kamala Harris, es la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, que además por muchos años de la Universidad de Harvard y se desempeñó como fiscal en los Estados Unidos, pero eso no le bastó para que el equipo de la campaña de Donald Trump, de su partido, haya hecho burla de su nombre, que significa flor de loto, pero dice Kamala Harris que no solamente esa fue la única discriminación que ella pudo tener, toda vez que se hizo en contra de ella toda una campaña racista y sexista, también se fue retratada como aquella persona extremista y socialista, a pesar de toda su trayectoria centrista, por cuanto era fiscal general, era fiscal de uno de los estados más importantes de los Estados Unidos. Entonces miremos que en relación con este tema de la discriminación, Bradish y Portillo señalan que cuando los hombres han tenido la oportunidad de recomendar a otras personas para que los sucedan en los cargos, en un estudio que se hizo por parte de la revista Fortune de 2001 ejecutivos, solo el 16% de los hombres consideró que era posible que una mujer lo pudiera suceder. Ahora bien, cuando hablamos de la sensación de aislamiento como otra de las barreras que impiden que las mujeres lleguen a los cargos de dirección, tenemos que esta sensación es común entre todas las mujeres que ocupan esos cargos de gerente. A menudo son ellas las únicas mujeres que están en la sala de juntas. Indican estos autores que las relaciones que ellas mantienen con sus colegas son conflictivas, son frustrantes, que no son apoyadas cuando toman una decisión porque los hombres consideran que no tienen capacidad para decidir. En este orden de ideas, otra de las capas del techo de cristal son esas responsabilidades familiares y domésticas. Y acá debo decirles que aprovechar que es probable que haya muchos hombres y que incluso muchas mujeres que nos estén escuchando, porque han dicho los autores que dentro de los obstáculos más grandes que tienen las mujeres en esa promoción profesional es la compatibilización de todas esas responsabilidades familiares y sociales, por cuanto lo que se ha traído en varios estudios es que las mujeres dedican algo más del 20% de su tiempo a esas responsabilidades domésticas, mientras que los varones solamente el 3%, y que las mujeres cuando tienen que tomar la decisión entre ese ascenso o ese cargo de dirección y sus compromisos familiares, ellas definitivamente se inclinan por dejar ese cargo que le pueda llevar a esa alta dirección. Y bueno, esto lo confirma la USAID en el estudio que estamos hablando, de que las mujeres entrevistadas tienen una dedicación de más de 16 horas al trabajo y que estas mujeres
hay algo paradójico y es que la Corte Constitucional colombiana es la alta corporación que protege los derechos humanos, que se pronuncia en relación con una serie de mecanismos de protección de las personas cuando estos han sido vulnerados. Y llama paradójicamente la atención que en este estudio que nosotros traemos, las mujeres entrevistadas refieren que cuando han estado embarazadas y cuando retornan de esa licencia de maternidad, su jefe pareciera que les pusiera más trabajo para recuperar este tiempo, porque pareciera que fue perdido, que cuando ellas están embarazadas o tienen hijos, son tratadas de manera más fuerte que incluso las mujeres que no tienen hijos. Miremos que otro de los aspectos que se encontró en el estudio llevado a cabo por parte de la USAID, cuando se llevaron a cabo preguntas relacionadas con el acoso laboral, con comentarios sexistas, con el lenguaje peyorativo que desprecia a la mujer y a todo su cuerpo, se encontró que 32 personas de las encuestadas refirieron haber escuchado comentarios relacionados con expresiones sexistas sobre mujeres, que incluso los jefes hacían chistes con esas situaciones, a pesar de que estamos en una alta corporación que protege a ultranza los derechos humanos. Miremos que se encontró personas. Doctora Marta, ¿sí? Me disculpa por la intervención, ya pasó su tiempo. Sí, yo voy a terminar, por favor. Gracias. Se encontró también que las mujeres se sintieron presionadas, incluso en tener que asistir a encuentros por fuera de la jornada laboral, esto con el fin de mantener su cargo. Entonces, miremos que todas estas situaciones, un poco lo que nos ha permitido es que a pesar de que Colombia tiene instrumentos jurídicos y que han sido ratificados también del orden internacional, siguen persistiendo situaciones de discriminación, siguen persistiendo estas barreras invisibles que no permiten que las mujeres puedan acceder a estos cargos de dirección porque somos consideradas que no somos capaces, que no tenemos el talante y que no tenemos la fuerza para sacar avante la dirección de una organización. Es por ello que hacemos un llamado de atención a tanto a las autoridades como a los gerentes de las diferentes organizaciones para que operativicemos, para que llevemos a la práctica todo ese discurso de protección de los derechos humanos. Agradezco la atención prestada. Voy a desactivar la pantalla. Muchísimas gracias a usted, doctora Marta Padilla.